Atención culés. Lo que voy a contarte hoy no es un rumor, no es una exageración, no es una pataleta mediática. Es una realidad dolorosa. Nuestro FC Barcelona se está convirtiendo en un club débil. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos. Lo dicen las voces que vienen desde dentro de la institución. Lo dicen los propios socios que cada día ven como el club de sus amores se aleja de los valores que lo hicieron grande. Un Barça débil. Suena fuerte, lo sé. Y duele escucharlo, lo sé. Pero la única manera de afrontar la verdad es mirarla de frente. Y en este video lo vamos a hacer juntos. Porque el Barcelona no es de Laporta, no es de una junta, no es de un grupo de tertulianos en YouTube. El Barça es de los socios, de las socias, de todos aquellos que sentimos los colores como parte de nuestra identidad. Y cuando alguien juega con esa identidad, cuando alguien la utiliza para intereses particulares, estamos obligados a alzar la voz. Hoy vas a escuchar lo que muchos prefieren callar. Contradicciones brutales de la actual presidencia, decisiones oscuras que afectan directamente al futuro deportivo y económico, y un relato que deja claro por qué gran parte de la oposición ha decidido plantarse. Lo que te voy a contar aquí no lo vas a ver suavizado en los medios oficiales. Aquí se dicen las verdades del barquero, aunque escuezan, aunque molesten, aunque generen enemigos. Pero antes de entrar en el núcleo de todo este escándalo, quiero dirigirme a ti, que estás viendo este video. Si de verdad amas al Barça, si de verdad sientes que este club no puede seguir caminando en dirección a la debilidad, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Porque necesitamos ser cada vez más voces defendiendo lo que es nuestro. No se trata de ir contra nadie por deporte, se trata de exigir transparencia, coherencia y respeto a la historia del Barça. Dicho esto, vamos a la raíz del problema. Joan Laporta, nuestro actual presidente, es un hombre carismático, con verbo fácil, con experiencia en los escenarios mediáticos. Nadie lo duda. Pero el carisma no basta para sostener un club de la magnitud del Barça. Lo que necesitamos son hechos, coherencia, transparencia. Y ahí es donde empiezan los choques, las grietas, las contradicciones. Porque mientras Laporta presume de liderar un club democrático y abierto, las decisiones que se toman día tras día parecen ir en dirección opuesta. Un ejemplo claro, la transparencia. ¿Dónde está? ¿Quién puede decir, con la mano en el corazón, que hoy el FC Barcelona actúa con claridad hacia sus socios? Lo que encontramos, en realidad, es un cerrojazo informativo. Se nos niega información, se improvisa, se anuncian planes a medias, se esconden cifras y se maquillan retrasos. El Camp Nou es el mayor ejemplo de todo esto, una obra monumental que debía ser símbolo de futuro y orgullo, y que hoy se ha convertido en un problema, en un agujero de dudas y sobrecostes que nadie parece querer explicar con detalle. ¿Y qué pasa cuando alguien se atreve a señalar estos problemas? Se les tilda de anticulés, de enemigos del club, de gente que quiere desestabilizar. ¿Te suena este discurso? Es el mismo que en su momento utilizó Bartomeu cuando la oposición lo criticaba. Es el mismo que Sandro Rosell esgrimía cuando se le cuestionaba por sus acuerdos con Qatar. Y ahora Laporta, que en su día fue el primero en levantar la voz contra esas prácticas, se escuda en el mismo relato victimista. ¿No es eso una contradicción brutal? Recordemos la historia. Fue el propio Laporta quien presentó un voto de censura contra Núñez. Fue Laporta quien denunció con fuerza los contratos con Qatar, acusando a la directiva de entonces de hipotecar los valores del club. Y ahora, bajo su mando, ¿qué tenemos? Acuerdos con países señalados por organismos internacionales, contratos oscuros, mensajes confusos. El Barça se contradice y pierde credibilidad. Lo peor no es solo la contradicción, sino la consecuencia, un Barça débil. Un club que debería ser ejemplo de independencia, se ve arrastrado por compromisos que no siempre están claros. Un club que debería vivir de la ilusión de sus socios, juega con esa ilusión al prometer plazos de obras que no se cumplen. Un club que debería estar en primera línea de la competitividad, se debate en luchas internas, divisiones y guerras de trincheras en redes sociales. Miremos el ejemplo de Joan Camprubí, figura de la oposición. Cuando se atrevió a señalar lo evidente, que volver al Camp Nou con apenas 27.000 espectadores mientras Montjuic tiene capacidad para mucho más es un sinsentido, la reacción no fue escuchar, debatir o abrir diálogo. La reacción fue desacreditar, insultar, caricaturizar. Y lo mismo ocurre cuando Víctor Font habla claro, cuando plantea su proyecto alternativo. ¿Eso es democracia? ¿Eso es apertura? La democracia, amigos, no consiste en hablar bonito en ruedas de prensa.
Consiste en respetar todas las voces, incluso las críticas. Y eso es lo que falta en el Barça de Laporta: respeto a la oposición, respeto a los medios libres, respeto a los socios que se atreven a cuestionar. El club que tanto presume de ser más que un club se convierte en menos que un club cuando se niega a escuchar a quienes piensan diferente. Y aquí es donde el relato se torna todavía más preocupante. Porque cuando los que critican son periodistas con trayectoria, cuando quienes alzan la voz son profesionales con más de 40 años dedicados a informar sobre el deporte, la reacción no debería ser el desprecio ni la burla. Debería ser el debate, la autocrítica, el análisis. En lugar de eso, lo que se recibe es un ataque feroz, acompañado de insultos y apodos que buscan ridiculizar en lugar de responder. El Barça débil no se construye solo desde fuera. Se construye desde dentro, cuando el propio club se aísla de sus socios, cuando se cierran puertas, cuando se convierten en enemigos a quienes piden cuentas. Ese es el verdadero peligro. Porque un club dividido, desconfiado y con falta de transparencia, es un club que no puede competir con fuerza ni dentro ni fuera del campo. Y no nos engañemos, todo esto afecta también al terreno de juego. Un vestuario percibe cuando la institución está fuerte o cuando está débil. Los fichajes perciben si hay confianza o si hay dudas. Los rivales lo huelen. Y los socios lo sienten en cada decisión que se toma a espaldas de ellos. Un Barça débil no solo es un problema de imagen. Es un problema deportivo, económico y moral. Por eso, lo que te voy a seguir contando en este video es clave. Porque no se trata de un simple debate de nombres o de simpatías personales. Se trata del futuro del Barça. De si queremos un club fuerte, respetado, competitivo, transparente. O si vamos a seguir aceptando contradicciones que nos debilitan, que nos restan credibilidad y que nos alejan de lo que siempre fuimos. Un referente mundial no solo en fútbol, sino en identidad y valores. El debate no se queda solo en las oficinas del club ni en los despachos donde se firman contratos y se aprueban obras. No, amigos. El verdadero campo de batalla hoy en día también son las redes sociales y los medios digitales. Y allí es donde aparecen los personajes que, en lugar de aportar análisis, en lugar de enriquecer la conversación, se dedican a lanzar insultos, a etiquetar y a manipular el relato para proteger a Joan Laporta a cualquier precio. Seguro que muchos de vosotros los habéis escuchado: el predicador de la pradera, el almorranas, los tóxicos de siempre que se disfrazan de portavoces culés mientras en realidad actúan como defensores a ultranza del presidente. Su estrategia es simple: ridiculizar a la oposición, desacreditar a periodistas críticos y repetir como loros los mensajes oficiales de la directiva. Y cuando alguien como Joan Camprubí o Víctor Font levanta la voz, ellos se lanzan al ataque con insultos en lugar de argumentos. ¿Dónde queda el debate democrático ahí? ¿Dónde queda la grandeza del Barça como club plural y abierto? Se pierde, se diluye entre comentarios de odio y descalificaciones que no aportan absolutamente nada. Y lo más grave es que esa actitud no nace de un análisis profundo ni de convicciones propias, sino del miedo a perder privilegios, del interés de mantenerse cerca del poder. Porque lo sabemos, siempre hay quien se arrima al sol que más calienta, aunque ese sol esté provocando que el club se derrita por dentro. La paradoja es que estos mismos defensores a ultranza del presidente se presentan como guardianes del barcelonismo, como si criticar a Laporta fuera sinónimo de atacar al Barça. ¡Qué absurdo! Lo hemos dicho antes y lo repetimos: el club no es propiedad de un hombre ni de una junta. El Barça pertenece a los socios, a las socias, a la historia colectiva que hemos construido generación tras generación. Y por eso, cuando alguien denuncia las contradicciones, no lo hace contra el Barça, lo hace por el Barça. Tomemos un ejemplo concreto: Camprubí. Cuando señaló que regresar al Camp Nou con apenas 27.000 espectadores es un error estratégico, estaba defendiendo los intereses del club. Porque jugar en Montjuïc con el doble de capacidad significa más ingresos, más presión sobre el rival, más ilusión para la afición. Eso es defender al Barça. Y sin embargo, ¿qué recibió como respuesta? Insultos, titulares manipulados, campañas en redes llamándolo mentiroso. Lo mismo pasa con Víctor Font. Un hombre que lleva años presentando un proyecto sólido, que habla con claridad, que no se esconde detrás de frases ambiguas. Un candidato que ya ha confirmado su intención de presentarse en las próximas elecciones y que cuenta con un equipo amplio de profesionales trabajando detrás. ¿Cuál es la respuesta de los satélites de Laporta? Desacreditarlo, llamarlo rata, inventar rumores, minimizar su trabajo.
Es el viejo truco de disparar al mensajero para no tener que responder al mensaje. Y aquí quiero detenerme un momento, porque la figura de Víctor Font es clave en todo este escenario. No estamos hablando de un improvisado que aparece de repente con promesas vacías. Estamos hablando de alguien que lleva años construyendo un proyecto, analizando el futuro del Barça y preparando un plan estratégico. Eso no significa que tenga la verdad absoluta ni que no se le deba cuestionar, pero al menos su discurso parte de una base real, trabajada, con ideas concretas. Lo más inteligente para cualquier persona que quiera postularse en las próximas elecciones sería unirse a Font, o al menos, coordinarse con él. Porque dividirse en múltiples candidaturas débiles solo favorece al actual presidente. Esa fragmentación de la oposición es justo lo que Laporta necesita para mantenerse en el poder, incluso en medio de sus contradicciones. Y si de verdad lo que se busca es el bien del Barça, lo lógico sería dejar de lado egos personales y unir fuerzas en un proyecto común. Pero volvamos a la contradicción principal, el discurso democrático de Laporta. Si realmente se cree en la democracia, ¿cómo se justifica que cada vez que la oposición habla se la ataque con insultos y se le niegue legitimidad? La democracia es aceptar todas las voces, no solo las que aplauden. Y en este Barça actual, parece que solo se permiten los aplausos y que las críticas se convierten en pecado capital. Los socios y socias tienen que abrir los ojos. La grandeza del Barça siempre se ha basado en su capacidad para debatir, para cuestionar, para crecer a partir de las diferencias. Cuando eso se pierde, lo que queda es un club monolítico, frágil, débil. Y ese es el verdadero peligro. Que la fortaleza aparente de un liderazgo carismático o de una directiva que controla el relato se convierta en debilidad real a medio y largo plazo. No olvidemos que Laporta no llegó a la presidencia en un contexto de calma. Llegó en un momento en el que el club estaba herido por la salida de Messi, por deudas gigantescas, por la desconfianza en la directiva anterior. En ese momento, su liderazgo era necesario para reactivar la ilusión. Pero una cosa es generar ilusión con palabras y otra muy distinta es sostenerla con hechos. Y los hechos, desgraciadamente, no acompañan al discurso. El Spy Barça es un claro ejemplo. Promesas de plazos que no se cumplen, retrasos que se acumulan, costes que aumentan y socios que se sienten engañados. ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la rendición de cuentas? La respuesta, una y otra vez, es silencio o maquillaje. Y cuando alguien señala estas evidencias, los defensores del presidente se apresuran a llamarlo mentiroso. Pero, ¿acaso no es verdad que la obra lleva retraso? ¿Acaso no es verdad que los sobrecostes son una preocupación real? Esto no es un ataque gratuito. Esto es poner sobre la mesa preguntas que cualquier socio responsable debería hacerse. Porque al final, los que pagan los platos rotos son siempre los mismos. Los socios, la afición, el futuro deportivo del club. Y si no exigimos respuestas ahora, si no frenamos las contradicciones ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Por eso, la oposición tiene que ser escuchada. Por eso, voces como las de Camprubí y Font tienen que tener espacio en el debate. No se trata de idolatrarlos ni de asumir sus palabras como dogma, sino de reconocer que tienen derecho a hablar, que plantean críticas legítimas y que en muchos casos esas críticas son verdades como puños. La reacción de Laporta y de sus defensores es lo que realmente deja en evidencia la debilidad del Barça. Porque un club fuerte no teme a la crítica, un club fuerte debate, responde, se defiende con argumentos. Un club débil, en cambio, insulta, desacredita, silencia. Y hoy, por desgracia, estamos viendo demasiado de lo segundo y demasiado poco de lo primero. Y aquí quiero lanzarte una pregunta a ti, que sigues este video. ¿Qué prefieres? ¿Un Barça fuerte que debate, que escucha, que construye a partir de las diferencias, o un Barça débil que solo admite aplausos y que se encierra en su propio relato? La respuesta parece obvia, pero depende de nosotros, de los socios, de los aficionados, de quienes levantamos la voz en canales como este. El futuro del Barça está en juego, y no podemos dejarlo en manos de aduladores profesionales ni de predicadores que repiten lo que se les dice. Tenemos que exigir un debate real, un proyecto sólido y un liderazgo que esté a la altura de la historia del club. Eso es lo que está en juego. Y eso es lo que vamos a seguir analizando en este video, porque lo que viene a continuación es todavía más revelador. Como la actual gestión ha convertido al Barça en un club débil en lo económico, en lo social y, por extensión, en lo deportivo. Cuando hablamos de un Barça débil, no solo nos referimos a las contradicciones de su presidente o a la falta de democracia en la gestión.
También tenemos que mirar de frente el terreno económico y deportivo, porque ahí es donde se nota con más fuerza la fragilidad actual. Y si un club como el Barça no es sólido en lo económico ni en lo deportivo, entonces estamos ante un problema de proporciones gigantescas. Empecemos con lo económico. El proyecto del Espai Barça, que debía ser el motor de modernización del club y el símbolo de un nuevo futuro, se ha convertido en un agujero negro de dudas. Retrasos constantes, costes que se disparan, plazos incumplidos y, sobre todo, un secretismo que preocupa a los socios. Se anunció con ilusión, se presentó como la gran obra del siglo, pero hoy es sinónimo de incertidumbre. Y la incertidumbre es enemiga directa de la confianza. El Barça debería estar comunicando cada detalle de esta obra con total transparencia, explicar el motivo de los retrasos, detallar los sobrecostes, informar con claridad sobre la financiación. Sin embargo, lo que tenemos es opacidad, anuncios a medias y promesas vagas. Eso genera desconfianza no solo en los socios, sino también en patrocinadores, instituciones y, en última instancia, en el propio mercado. ¿Quién quiere invertir en un club que no sabe ni explicar con claridad cuánto le va a costar su propio estadio? Y no se trata solo de un problema de imagen. Los retrasos y la falta de transparencia en el Espai Barça tienen consecuencias reales en la economía del club. Cada mes que pasa sin tener un estadio a plena capacidad es dinero que se pierde. Ingresos por taquillas, por marketing, por hospitalities, por todo lo que significa mover a más de 90.000 personas cada partido. Jugar en Montjuïc ya es de por sí un golpe, pero si encima se toman decisiones incomprensibles como reducir aforos en momentos claves, la pérdida es todavía mayor. Ahora bien, traslademos esto al plano deportivo. Porque la economía y el deporte no están desconectados. Un Barça débil en lo económico es también un Barça débil en lo deportivo. ¿Qué ocurre cuando los ingresos caen? Que no hay margen para fichajes estratégicos, que no se pueden retener a las estrellas, que toca improvisar concesiones, préstamos y operaciones a la desesperada. Y todos sabemos que así no se construye un proyecto ganador. Basta mirar lo que ha pasado en los últimos mercados. Fichajes condicionados por el límite salarial, jugadores que llegan sin ser la primera opción, ventas forzadas para cuadrar cuentas. ¿Dónde está la planificación? ¿Dónde está el proyecto deportivo a largo plazo? Lo que vemos es un parche tras otro, un intento de sobrevivir temporada tras temporada sin una estrategia sólida. Y eso, inevitablemente, se traduce en un equipo más vulnerable en el campo. El Barça que conocimos, ese que imponía respeto en Europa, no se construyó con improvisación. Se construyó con un proyecto claro, con cantera, con inversión en talento, con estabilidad institucional. Hoy, en cambio, tenemos un club que se mueve entre la ilusión de una joven estrella y el temor de no poder inscribir jugadores por problemas financieros. ¿Es eso ser un club fuerte? No, es ser un club débil. Y lo más doloroso de todo es que esta debilidad también golpea directamente a los socios. Porque un socio no solo quiere resultados deportivos, también quiere sentirse respetado, escuchado, tomado en cuenta. Y lo que se percibe ahora mismo es lo contrario. Decisiones que se toman a espaldas de la masa social, proyectos que avanzan sin consultar, obras que se anuncian sin explicar sus consecuencias reales. La ilusión de los socios es el motor del Barça, pero cuando se juega con esa ilusión, cuando se la utiliza como cortina de humo, el daño es enorme. Miremos lo ocurrido con el regreso parcial al Camp Nou. Volver con apenas 27.000 espectadores es un sinsentido. El propio Camprubí lo señaló y tenía toda la razón. Porque no se trata solo de números, se trata de lo que representa. ¿Qué mensaje envía el club cuando renuncia a llenar un estadio que podría dar el doble de aforo? El mensaje es de pequeñez, de resignación, de debilidad. Y un Barça pequeño es un Barça que deja de ser temido. Además, pensemos en lo deportivo. Jugar con un estadio medio vacío resta presión al rival y resta apoyo al equipo. El Camp Nou, a reventar, era una fortaleza psicológica. Montjuïc, a medio gas, se convierte en un escenario desangelado. Los jugadores lo sienten, la afición lo siente, y los rivales también. ¿Cómo puede un club que presume de ser más que un club aceptar esa realidad como si nada pasara? El problema no es solo de aforo, es de coherencia. No se puede decir que el Barça es un club democrático, abierto, transparente, y al mismo tiempo tomar decisiones que afectan a todos sin explicaciones claras. No se puede presumir de grandeza y al mismo tiempo actuar como un club débil, incapaz de afrontar con claridad sus propios problemas. Y ahí está la raíz del asunto. La incoherencia mina la fortaleza del club.
Pero ojo, que la debilidad no se queda solo en los despachos ni en las gradas. También llega al vestuario. Porque los jugadores no viven en una burbuja aislada. Ellos perciben lo que pasa alrededor, sienten si el club es fuerte o si está en crisis. Y cuando ven que los dirigentes improvisan, que las cuentas no cuadran, que las obras se retrasan, que la afición está dividida, inevitablemente su confianza se resiente. Un equipo con dudas institucionales es un equipo más frágil en el terreno de juego. Esto, por supuesto, afecta también al mercado de fichajes. Los grandes jugadores quieren estabilidad, quieren garantías, quieren un proyecto ganador. Si el Barça transmite debilidad, se convierte en un destino menos atractivo. Y los rivales lo saben. Cada contradicción, cada retraso, cada escándalo interno es un argumento que utilizan otros clubes para seducir a los talentos que deberían estar en el Camp Nou. Por eso decimos que lo que está en juego no es solo un debate político interno, es el futuro deportivo del Barça. Y si no se corrigen estas contradicciones, si no se devuelve la transparencia, si no se respeta a la oposición y a los socios, lo que tendremos será un club cada vez más pequeño, cada vez más irrelevante, cada vez más débil. Y aquí está la gran ironía. Joan Laporta, que siempre se presentó como el gran salvador del Barça, el hombre que devolvería la grandeza y que ya lo había hecho en el pasado, corre el riesgo de pasar a la historia como el presidente que debilitó al club con contradicciones, con improvisaciones y con una gestión más preocupada por controlar el relato que por afrontar la realidad. El Barça no puede permitirse ser débil. No puede. Porque estamos hablando de uno de los clubes más grandes del mundo, de una institución que representa a millones de aficionados en todo el planeta, de un símbolo que trasciende el deporte. Y cuando un símbolo se debilita, recuperarlo es mucho más difícil que mantenerlo fuerte. Por eso, la exigencia tiene que ser máxima. Los socios tienen que pedir explicaciones, los medios tienen que seguir siendo críticos, la oposición tiene que tener espacio, y la directiva tiene que dar la cara con hechos, no solo con palabras. Porque si no lo hacemos ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Y créeme, culé, lo peor que nos podría pasar es acostumbrarnos a esta debilidad. Que llegue un punto en el que aceptemos como normal que el Barça viva con dudas, con improvisaciones, con proyectos a medias. No, no podemos permitirlo. Porque el Barça siempre fue grande por atreverse a soñar, por tener una identidad clara, por defender valores que iban más allá del resultado de un partido. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar esa grandeza. Y el primer paso para hacerlo es reconocer que ahora mismo somos un club débil. Solo aceptando esa verdad, podremos empezar a construir un Barça fuerte de nuevo. Y ahora llegamos a la parte más delicada, culés. Hemos hablado de las contradicciones de la directiva, de la debilidad económica, de los problemas deportivos y de la pérdida de confianza de los socios. Pero todo esto desemboca en un mismo punto, la necesidad urgente de recuperar la democracia real en el FC Barcelona. Porque no lo olvidemos, el Barça es un club único en el mundo precisamente por su condición de entidad democrática. No pertenece a un jeque, no pertenece a un multimillonario, no pertenece a un fondo de inversión. Pertenece a los socios y a las socias. Esa es nuestra mayor fortaleza, pero también es un sistema frágil si no se respeta. Y lo que estamos viendo ahora mismo es que se habla mucho de democracia, pero se practica poco. Joan Laporta, que debería ser el primero en dar ejemplo, prefiere rodearse de aduladores en lugar de escuchar a quienes le critican. Prefiere desacreditar a la oposición en lugar de responder con argumentos. Prefiere hablar de un Barça abierto mientras cierra puertas, oculta información y controla el relato a través de canales satélite. Esa actitud no solo es incoherente, es peligrosa. Porque un Barça sin democracia real es un Barça condenado a repetir los errores del pasado. La historia está llena de ejemplos. Núñez, Bartomeu, Rosell. Todos ellos en su momento fueron criticados. Todos fueron acusados de actuar con opacidad, de silenciar voces, de anteponer intereses particulares al bien común. Y todos acabaron cayendo por la misma razón, por olvidar que el Barça no es suyo, que el Barça es de todos. Laporta corre el riesgo de acabar en la misma lista si no rectifica a tiempo. Pero aquí viene lo más importante, la oposición no es el enemigo. Al contrario, la oposición es necesaria, vital, imprescindible. Sin oposición no hay debate, y sin debate no hay democracia. Criticar a Laporta no es ser anticulé. Exigir transparencia no es hacer daño al Barça. Preguntar por los sobrecostes del Spy Barça no es querer desestabilizar. Todo lo contrario, es defender al club.
Es protegerlo de quienes creen que pueden hacer y deshacer sin dar explicaciones. Por eso, cuando Joan Camprubí dice verdades como puños, merece respeto, no insultos. Cuando Víctor Font presenta un proyecto sólido, merece ser escuchado, no ridiculizado. Cuando periodistas con décadas de experiencia señalan las incoherencias de la gestión, merecen debate, no desprecio. Ese es el Barça que queremos. Un Barça donde todas las voces tengan cabida, donde la crítica se convierta en motor de mejora, no en motivo de exclusión. Un Barça fuerte no se construye con silencio ni con miedo. Un Barça fuerte se construye con transparencia, con rendición de cuentas, con líderes que saben aceptar críticas. Y eso es lo que ahora mismo falta en la gestión de Laporta. Porque la verdadera fortaleza no está en rodearse de fieles que aplauden todo lo que haces. La verdadera fortaleza está en tener la valentía de escuchar a quienes no piensan como tú. Pero claro, es más fácil desacreditar que responder. Es más cómodo tachar de mentiroso al que denuncia un retraso que reconocer que el retraso existe. Es más sencillo llamar anticulé al que critica un acuerdo que explicar con claridad por qué se firmó. Ese camino, el del insulto y la descalificación, es el camino corto. Y como toda solución fácil, solo genera problemas más grandes a medio plazo. Porque, culés, pensemos en el día después. ¿Qué pasará cuando haya elecciones? ¿Qué pasará cuando los socios decidan si Laporta continúa o si da paso a otro proyecto? ¿Qué harán entonces todos esos aduladores que hoy insultan y ridiculizan a la oposición? ¿Seguirán atacando al nuevo presidente si no es Laporta? ¿O de repente cambiarán de discurso para aplaudir al que llegue? Esa es la prueba más clara de que no son voces independientes, sino satélites que orbitan alrededor del poder. Y eso, en el fondo, también debilita al Barça. Porque un club fuerte necesita voces libres, periodistas que informen con rigor, socios que pregunten sin miedo, candidatos que debatan con altura. Cuando todo eso se sustituye por un coro de aplausos, el club pierde su esencia. Y sin esencia, el Barça deja de ser más que un club. Llegados a este punto, quiero dirigirme directamente a ti, socio, aficionado, culé de corazón. Tú que sufres cada vez que el equipo no responde, tú que te emocionas con cada victoria, tú que has heredado este amor de tu familia o lo has construido con tus amigos. El Barça no puede ser débil. No lo merece. Y no lo merece porque detrás hay una historia de grandeza que no podemos permitir que se diluya. La grandeza del Barça no está solo en los títulos, ni siquiera en los jugadores legendarios que han vestido nuestra camiseta. La grandeza del Barça está en su gente, en sus socios, en la capacidad de decidir, en la democracia que lo distingue de los demás. Y si esa democracia se convierte en una palabra vacía, entonces sí estaremos ante un Barça débil. Por eso, este es el momento de actuar. De exigir transparencia, de pedir explicaciones, de no aceptar insultos como respuesta a preguntas legítimas. De recordar que el Barça no es de Laporta ni de ningún presidente. El Barça es nuestro. Y solo será fuerte si lo defendemos entre todos. El mensaje es claro, basta de contradicciones, basta de opacidad, basta de tratar la crítica como un ataque. Queremos un Barça fuerte, democrático, transparente y respetado. Queremos un Barça que vuelva a ser temido en Europa, que vuelva a ser referencia en valores, que vuelva a emocionar a cada socio y aficionado en cualquier rincón del mundo. Y si Laporta no entiende este mensaje, si prefiere seguir rodeado de aduladores y descalificando a la oposición, entonces serán los socios los que, llegado el momento, tendrán que decidir. Porque la democracia, aunque algunos intenten maquillarla, siempre acaba imponiéndose. Y ese día, el día en que los socios hablen en las urnas, se sabrá si el Barça quiere seguir siendo débil o si quiere volver a ser grande. Culés, el futuro está en nuestras manos. Podemos resignarnos y aceptar la debilidad como normalidad, o podemos levantar la voz y exigir el Barça que merecemos. Yo ya he tomado mi decisión, no pienso callar, no pienso aceptar contradicciones, no pienso mirar hacia otro lado. Porque amar al Barça no es aplaudirlo todo. Amar al Barça es querer que sea siempre mejor, siempre más fuerte, siempre más grande. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el Barça está en el camino correcto o que la debilidad se está apoderando del club? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leer tu opinión. Y si compartes esta visión, si crees que juntos podemos recuperar la fortaleza del Barça, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque este canal seguirá siendo un espacio libre, un espacio donde se dicen las verdades aunque molesten,
Un espacio para todos los culés que no se conforman con un Barça débil.